Bienvenida a Lili del Valle. Ella llega desde México. Lili del Valle es licenciada en Ciencia Política por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con una maestría en Administración de Proyectos con especialidad en Finanzas por la Universidad Panamericana. Actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en Administración. Hola, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Sandra. Gracias, Luis, presidente de ALCAP, que está aquí presente, y por ahí también vi a Ivette. Muchas gracias por estar aquí, y a todos los que están aquí siguiéndonos en sala y en redes sociales. Para mí es un honor estar aquí representando a ALCAP y pues compartirles un poco de lo que es mi pasión. La política desde pequeña justamente me ha interesado este tema que no a muchos, ¿no? No a muchos les gusta y a muchos nos cuesta hablar, ¿no? También. No sé si ya se está viendo la pantalla. Sí, perfectamente, Lili. Perfecto. Perfecto. Déjenme ponerle listo. Pues empecemos. Esta es mi bienvenida, ¿verdad? Y justamente paso a esto. Y es que hablar de política es bien complicado. Se ha vuelto un tabú que realmente nos dicen, pues, es que hablar de política, de religión y de fútbol, mejor no. Pero yo creo que este no es el problema. El problema más bien ha sido esa falta de respeto, de empatía, que nos genera justamente la diferencia de opiniones, de ideologías, de pensamientos, ¿no? Entonces, justamente, en este punto es cuando yo digo, es que tenemos que hablar de política. ¿Por qué? Porque justamente todo el día, todos los días, a cada hora estamos haciendo política. Indistintamente, inconscientemente, aunque no lo quieran, estamos haciendo política. Hoy estamos haciendo política, ¿no? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones. Bien podríamos estar en otro lado, ¿no? Viendo una serie, tomando otro curso, pero estamos aquí justamente en el Congreso Mundial de Mujeres Políticas. Y justamente vamos a ver que ¿por qué nos da miedo hablar de política? Y más a las mujeres. Y de hecho me encantó la presentación que hizo Yuri, en donde nos hablaba de esos miedos que a las mujeres nos dan de participar en política. Y les voy a contar una historia, ¿no? Que no todos saben, pero seguramente si me están viendo mis alumnos, que los quiero mucho, se los he contado. Yo empecé estudiando relaciones internacionales. Y hay un punto en la carrera, primer semestre, que digo, es que no me está encantando las relaciones internacionales, como que le hace falta algo. Que si bien es cierto, las relaciones internacionales son parte de la ciencia política, dije, no, es que necesito algo más. Y una de mis profesoras, Marilu Casas, que en paz descanse, fue como ese motor, ¿no? Que me dijo, que me impulsó a decidir cambiarme de carrera. Y la recuerdo con mucho cariño. Y cuando me cambié de carrera fue así como, y no sé si les pasó a los que estudiaron ciencia política. Es que, ¿por qué politóloga? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer política? ¿Te vas a dedicar a ser política? ¿Nos vas a robar? Y pues no, la ciencia política va justamente más allá de ser políticos. Porque si nos vamos a esta parte de lo teórico, todos somos políticos. ¿Por qué? Porque vivimos justamente en una sociedad y hacemos política. Y justamente gracias a este cambio, ¿no? Fue cuando me empezó a interesar mucho esta parte de la participación política, porque hay pocas mujeres que participan en política o que participamos en política, porque nos da miedo, porque nos violentan, y ahí viene la parte de la violencia política en razón de género, que todavía es un tema que
que sería muy interesante abordar en próximos congresos, y que al final de cuentas también tiene que ver con ese autosabotaje que muchas de las que han estado aquí compartiéndonos todos sus conocimientos también nos han dicho, ¿no? ¿Por qué autosabotearnos? ¿Por qué decir que no somos capaces también las mujeres de ser líderes, de ser presidentas, de ser gobernadoras? Si bien es cierto, hemos avanzado mucho. Y a lo largo justamente de la historia, nos hemos percatado cómo hay mujeres que han marcado y han revolucionado la sociedad. Reinas, activistas, políticas, científicas, empresarias, ¿no? Y bueno, no sé si han tenido la oportunidad de leer un poquito de la historia de la reina Juana de Castilla, ¿no? De Elizabeth, de la reina Catalina la Grande, que por mucho tiempo también han sido enmarcadas con otros adjetivos. Entonces, es muy interesante, activistas, ¿no? Activistas como en el caso de la lucha de los derechos de las mujeres, activistas como justamente Simone de Beauvoir, Marie Wollstonecraft, ¿no? Olympia de Gauss, y entre otras, puedo decir miles. Pero también científicas como Marie Curie, científicas que tal vez la historia no le ha hecho ese valor que realmente tienen. Hace unas semanas, por ejemplo, una amiga se acaba de doctorar en Estados Unidos como ingeniera en, ay, Pati, no recuerdo muy bien, pero tiene que ver con las biociencias, ¿no? Justamente entender el comportamiento del cerebro. Y está padrísimo, la verdad es que en alguna ocasión me enseñó lo que estaba haciendo con las ondas cerebrales, y bueno, ella apasionada, y me transmitió esa pasión, y ella sabe de lo que estoy hablando. Y empresarias que también han generado un cambio en la sociedad, ¿no? También tengo una gran amiga en Acapulco que está emprendiendo y que es todo un éxito su restaurante. Entonces, está padrísimo toda esta parte. Y la razón justamente va de este liderazgo que han tenido las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, pero principalmente en la política. ¿Por qué les hablo de política? Les podría hablar de las mujeres en el ámbito empresarial, en el ámbito social, aunque lo social y lo político prácticamente van de la mano. Y justamente porque es ese liderazgo, es esa participación que las mujeres han venido haciendo activamente a lo largo de estos años para gestionar equipos, articular estrategias y generar procesos que nos han venido a cambiar justamente una realidad. Esta realidad que va encaminada a una sociedad más inclusiva. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de varias de ustedes que han estado ayer, hoy, y también mañana y el sábado exponiendo sus éxitos, pero también los aprendizajes. Aquí Sandra también justamente es una líder, ¿no? Que nos ha reunido a 53 mujeres, y que justamente gracias a ese liderazgo tenemos eventos como hoy en día se están llevando a cabo. Y no va a ser el único ni el último. ¿Por qué? Porque sí, tenemos que seguir impulsando justamente a través de estos liderazgos el cambio de rumbo, ¿no? Y esto me lleva justamente que ha sido todo esto que vivimos ahora gracias a la lucha por los derechos políticos de la mujer. Y también podríamos hablar desde antes los derechos políticos de manera general, pero estos principalmente, ¿por qué? Porque el día de hoy estamos enfocándonos en el empoderamiento femenino. Hasta justamente el siglo XX tuvimos la oportunidad de votar y ser votadas, gracias a todos estos movimientos. La oportunidad de participar más activamente y visiblemente en justamente actividades públicas. ¿Por
qué? Porque durante mucho tiempo las mujeres fueron excluidas hacia un ámbito de lo privado, llevándolas a cumplir con los roles establecidos de la economía del cuidado. Y esta economía del cuidado que se impuso en que las mujeres teníamos que ser las amas de casa, las que educáramos a los niños, las que cuidáramos a los enfermos, y que hoy en día ha cambiado totalmente ese paradigma. Y evidentemente con todo esto, ser presidentas o primeras ministras, ¿no? Y esto es un logro que evidentemente todavía necesitamos empujar, porque si bien es cierto, ya lo decía también María Estela, vamos para adelante, ¿no? Pero tenemos que seguir impulsando este empoderamiento femenino, esta participación de las mujeres en política, para que podamos justamente tener más espacios en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todavía hay una cultura machista muy arraigada, sobre todo en países latinoamericanos y caribeños, donde se minimiza y menosprecia las capacidades de las mujeres. También en torno a esto, esta pandemia también seguramente como lo han leído, lo han visto, lo han escuchado, la desigualdad aumentó entre los géneros, ¿no? Y esto es muy triste porque todo lo que se hizo durante por lo menos las últimas 2 décadas en torno al empoderamiento femenino vino a retroceder un poco o un mucho con la pandemia. Pero también lo vimos en el ámbito salarial, ¿no? Por ejemplo, les traigo un dato del INEGI, en donde en promedio las mujeres ganan menos, un 18% menos que los hombres. Es decir, que si los hombres en un mismo puesto de trabajo que las mujeres ganan 100 pesos, las mujeres ganan 82. Y todavía estas barreras podemos seguir hablando de muchas otras, ¿no? Y es aquí donde justamente el liderazgo femenino ha venido a inspirar, no nada más a las mujeres, sino a la sociedad en general, a todas las personas. ¿Por qué? Porque justamente con esa energía, con ese ímpetu de cambio, esa empatía que nos caracteriza, las ganas de hacer que las cosas pasen, han venido a transformar estos paradigmas, estas creencias en donde considerábamos que las mujeres no eran capaces de generar estas acciones. Y entonces, las mujeres, nosotras, hemos venido a vencer barreras culturales, ideológicas y políticas. Y hoy en día podemos ver que hay un número muy grande de organizaciones, de fundaciones, de consultorías lideradas por mujeres que independientemente de lo cultural, de lo ideológico y las tendencias políticas, hemos sabido hacer equipo. Y hemos sabido hacer equipo, ¿por qué? Porque nos mueve justamente ese cambio hacia un mejor futuro, hacia la construcción de mejores sociedades que sean más justas. Evidentemente, y como lo hemos visto a lo largo de este congreso, tenemos estos techos de cristal, ¿no? Todavía, si bien es cierto, con capacitación, con estos cursos de empoderamiento, pero también de visibilizar lo que no era visible hasta hace algunos años, hemos podido superar estos techos de cristal. Pero también estos techos de concreto, estos sabotajes que nos hacemos nosotras mismas, son los verdaderos, creo yo, los verdaderos o las verdaderas barreras a vencer, porque muchas veces nosotras como mujeres no nos sentimos capaces cuando sí lo somos. Y justamente es como lo decían las anteriores ponentes, ¿no? Donde decían, no, es que pues vas a hacer esto, no, mejor delégaselo a Juanito o a Sutanito. ¿Por qué? Porque no me siento segura, pero sí somos capaces de. Entonces, nosotras mismas muchas veces somos esa principal barrera a vencer, ¿no? Y es muy difícil porque tenemos que
convencernos de que sí podemos, de que somos capaces, de que estamos en un mundo en donde ya otras luchadoras sociales prácticamente han pasado por lo más fuerte y que nosotros seguimos en esa mentalidad. Pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir ese proceso de deconstrucción, ese proceso de conocernos, pero también comprender a la sociedad, de comprender justamente en dónde estamos parados, pero salirnos de ese privilegio para poder ver lo que está pasando y poder también reconstruir. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir en este círculo vicioso sin llegar a ningún lado, sin llegar justamente a romper estos paradigmas. Y pues es que siempre ignoramos algo y por eso considero que estar en constante capacitación, que conocer la visión de otras personas, de escuchar las distintas opiniones, es cuando justamente rompemos esos paradigmas, es cuando empezamos a empatizar, cuando empezamos a visibilizar lo que no hemos visto por estas barreras, por estos paradigmas, por todo lo que tenemos en nuestro background, pero que nos detienen construir cosas nuevas. Entonces, este proceso yo sé que ha sido bien complicado y desde mi perspectiva les comento que pues no ha sido tan fácil llegar hasta acá, ¿no? Y seguir hasta donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque definitivamente tengo que seguir aprendiendo porque ignoro muchas cosas, tengo que seguir perdonando algunas cosas que en estos momentos digo, ay, creo que la regué cuando dije eso. ¿Por qué? Porque lo desconocía. Y ser humildes en este proceso, porque no todos somos perfectos, pero sí podemos ser la mejor versión cada día de nosotros. Y es que justamente las mujeres estamos poniendo el ejemplo en construir, en el ejemplo de ver hacia lo social más que hacia lo individual. ¿Por qué? Porque justamente hemos llevado estos paradigmas hacia otro lado. Y ya lo decía Indira Gandhi, la humildad perdurará cuando el mundo aprecie la lógica de la diversidad. Y es que somos tan distintos entre mujeres, entre hombres, entre un mismo grupo. Es más, el grupo más consolidado que es la familia, somos tan distintos, pero en esa diversidad podemos construir cosas buenas. Y las mujeres justamente hemos tenido a generar a partir de estas aptitudes roles importantes dentro de la política. ¿Por qué? Porque podemos construir una democracia más participativa, más representativa. No digo que los hombres no lo hagan, pero si bien es cierto, las aptitudes que muchas veces nos caracterizan más a las mujeres han generado justamente esta consolidación y tenemos los casos, y ya también lo hemos visto a lo largo de estas ponencias, de mandatarias como Angela Merkel, Jacinda Ardern, Michelle Obama, que aunque no fue presidenta de Estados Unidos, casi, ¿no? Alexandria Ocasio, que es congresista en Nueva York, que han justamente sabido empatizar, han sabido transmitir un mensaje de unidad para construir una mejor sociedad, para motivar a las personas a que participen y para liderar justamente estas acciones oportunas y contundentes en sus distintos países. Y esto ha hecho la diferencia. Pero muchas veces nos dirán, bueno, pues, ¿cuáles son las aptitudes que las mujeres tienen que han favorecido a estos nuevos roles dentro de la política y dentro de la sociedad? Pues de acuerdo a diferentes estudios, las mujeres tienen aptitudes como esta parte de ser más inclusivas, ser más colaborativas, somos más empáticas, ¿no? En este sentido, analíticas,
y negociadoras, entre otras. Quise resaltar las que más se repetían en estos estudios. Y a la hora de hacer políticas públicas, de llevar a cabo alguna decisión, justamente pensamos mucho y analizamos mucho, pero también nos ponemos en el lugar de otra persona. Y las que son aquí mamás, políticas, trabajadoras y todólogas, me comprenderán que pues nos volvemos muchísimo más analíticas. ¿Por qué? Porque nos gusta tener como esta estrategia planteada en si no la apuntamos, si bien en nuestras mentes, para seguir ciertos escenarios. Si llueve, bueno, ya sé que traigo el suéter, ya sé que traigo el paraguas, ya sé que traigo el impermeable, las botitas en el coche o por lo menos en la mochila. Y entonces, justamente, esta parte del análisis nos ha llevado a la mejor toma de decisiones. Pero también somos colaborativas, ¿por qué? Porque trabajamos en equipo. Somos inclusivas porque tratamos de incluir a todos de la misma manera. Y empáticas, justamente, ¿por qué? Porque nos llevamos ese sentimiento, no somos, cuando de repente es que no la voy a contratar porque es muy mujer y es muy emocional y es muy sensible, pues miren que esta aptitud pues nos ha venido a beneficiar en el hacer político. Y justamente las mujeres, cuando participamos en política, hemos cambiado la forma de cómo se hace la política. ¿Por qué? Porque justamente somos y apuntamos a tener sociedades más inclusivas, a disminuir la corrupción, a tener mejores servicios públicos, justamente por esta parte empática e inclusiva. Y esto justamente lo detalla el Instituto Global de Liderazgo Femenino del King College de Londres en su informe Women Political Leaders in the Impact of Gender on Democracy. Ya les iba a hablar en inglés. Entonces, justamente esto nos ha llevado a impulsar más aún que las mujeres participen en política. Y es que está en nuestras manos construir mejores sociedades, construir justamente, mejores sociedades, porque sí se puede, porque sí podemos cambiar nuestra realidad a partir de la mejor toma de decisiones. Y justamente somos, y se los digo a mis alumnos todos los días, nosotros somos el cambio, nosotros somos justamente esas personas que vamos a construir una mejor sociedad, más justa, más inclusiva y más humana. Y ya para concluir les dejo esta frase que me gusta mucho, que se ha convertido en mi mantra, ¿no? Y que creo que con los pequeños detalles, con las pequeñas acciones, por más insignificantes que sean, estamos contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad.